amigos y también a los colaboradores que nos brindan su tiempo para conocer este importante tema. El equipo de Fundación Lala, José Berlanga, Carla Askins y su servidora les da la más cordial bienvenida a este grupo de 2 charlas el día de hoy y mañana con estos temas. A ver, digo, no sé, creo que son puras... Ay, perdón. Se cruzó por ahí un audio. Bueno, tenemos este importante tema que tiene que ver con la alimentación, el Pacto por la Comida, que nos viene a presentar nuestra amiga Gabriela Rosato. Les doy una pequeña introducción de ella. Ella es coordinadora de Pacto por la Comida desde las oficinas del Servicio Nacional de la Red Mexicana de Bancos de Alimentos. Gabriela es la encargada de promover la iniciativa de Pacto por la Comida en todo el territorio nacional, con los aliados internacionales también, así como organizaciones, y supervisar y coordinar el plan de incorporación y seguimiento de todos los aliados que suman al Pacto por la Comida. Gabriela ha trabajado en varios bancos de la red de bancos de alimentos, entre ellos el de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, como gerente de procuración de fondos, y tiene una carrera profesional como project manager y se ha dedicado en la procuración de fondos de causas sociales y de la defensa de los derechos humanos, ejecutando varios proyectos tanto sociales como económicos y colaborando en distintas ONG y asociaciones civiles en Europa y Norte de África, Brasil y México. Gabriela estudió maestría en Relaciones Internacionales para la Cooperación Internacional y la Integración en la Universidad de Palermo, en Italia. Gaby, muchas gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Bienvenida. Adelante con el tema, Gaby. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ivonne, Pepe, Carla, por la invitación. Es un honor y un gusto enorme para mí estar con ustedes hoy y ver a una audiencia tan grande y tan concurrido el evento. Me da muchísimo gusto y que podamos arrancar en conjunto esta semana de capacitaciones. Hoy martes 26 de octubre, de verdad, me complace muchísimo compartirles un poco del tema que estamos promoviendo y que estamos desarrollando dentro de la red de bancos de alimentos de México. Les voy a platicar un poco de qué es la iniciativa Pacto por la Comida y que es una iniciativa donde Fundación Lala se encuentra participando, es uno de los socios activos dentro de esta iniciativa y por supuesto Fundación Lala es uno de los más grandes aliados de la red de bancos de alimentos de México. Mi nombre es Gabriela Rosato, soy la coordinadora de Pacto por la Comida, una iniciativa de la red de bancos de alimentos de México para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en nuestro país. Les voy a compartir una breve presentación, es un PowerPoint que al final de la plática se les va a compartir para que lo tengan y lo puedan revisar con más calma adelante. Yo estoy a sus órdenes por cualquier pregunta, en cualquier momento, en el transcurso de la plática, al final, después de la plática, cualquier duda que tengan, yo encantada de platicar con ustedes. Y pues adelante, sin más que añadir, yo voy a compartirles pantalla. Veo muchísimos asistentes y muchísimos participantes y eso me da muchísimo gusto. Enhorabuena y muchas felicidades Fundación Lala por esta iniciativa que podemos desarrollar en conjunto y que hayan tomado en cuenta a BAMEX y a Pacto por la Comida para ser parte de estos webinars. Entonces les voy a compartir pantalla. Me confirman si ven ya mis láminas. Sí, ya se ven. Solo sería ponerle en modo de presentación. Sí se ve. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a platicar de qué es Pacto por la Comida, de qué trata la iniciativa, cómo todos podemos sumarnos a esta iniciativa desde nuestras trincheras, desde nuestra casa, nuestra oficina, nuestro entorno, nuestra colonia inclusive, y cómo compartir esa información, cómo la podemos integrar en nuestro día a día y cambiar hábitos. Me gustó muchísimo el video que compartieron al inicio del webinar. Es muy importante hacer hincapié en los hábitos para que de un hábito se vuelva una costumbre y eso sea parte de nuestra vida. Eso aplica para todo, también para el tema de cuidar
nuestros alimentos, cuidar nuestra alimentación, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras finanzas, la economía familiar, que es sumamente importante en ese momento histórico. Y entonces vamos a ver cómo Pacto por la Comida también puede ser parte de nuestro día a día y puede permear nuestros hábitos. Nuevamente agradezco a Fundación Lala por el espacio y pues vamos un poquito a platicar en general de cómo impacta la problemática de la pérdida y desperdicios de alimentos en nuestro país. Pérdidas y desperdicios de alimentos quiere decir todos los alimentos que se producen pero que no llegan a ser aprovechados. Cuando hablamos de pérdidas, hablamos de todo lo que ocurre, toda la pérdida de alimentos que ocurre en la fase de cosecha, post cosecha, logística y llega en la cadena de distribución. Cuando hablamos de desperdicio, hablamos de el desperdicio de alimento que ocurre posteriormente a la venta. Entonces, cuando ya el producto está en manos de los consumidores. Podemos hablar de desperdicio cuando pensamos en la comida que se tira en los restaurantes. Todas las sobras de los platillos que nosotros no consumimos cuando salimos a comer, a cenar en un restaurante. O hablamos de desperdicio cuando nosotros desde nuestra casita tiramos algún alimento que no llegamos a aprovechar o que ya se caducó o que ya no pudimos comer y se echó a perder o que cocinamos demasiado y entonces ya lleva muchos días y no lo podemos comer. Entonces, tener un poco clara esa diferencia, pérdida y desperdicio. La pérdida es lo que sucede antes en el campo, en las empresas de manufactura, en la logística, cuando los alimentos justamente se mueven, y eso también es algo muy interesante que podemos ver un poco más adelante, todo el recorrido que hace un alimento para llegar del campo, por decir, a nuestra mesa, y entonces ahí es donde ocurre la pérdida, y el desperdicio es lo que ocurre después, cuando ya de la distribución de las tiendas, de los supermercados, llega a nuestras casas, y nosotros ahí sí tenemos un gran papel y una gran responsabilidad. Entonces, a lo largo de toda la cadena, todo ese volumen de alimentos que se pierden y o se desperdician equivale a más del 37%. Si imaginamos todos los alimentos que se producen en México desde el campo, desde las empresas de manufactura, como justamente lo es Lala, todo ese volumen corresponde a más del 37%. Todo lo que se produce entre 37 y 40% se pierde o se desperdicia. Es un volumen enorme y obviamente tiene un costo. Todos estos alimentos en los cuales se invirtió para producirlos, para cosecharlos, para procesarlos, transportarlos, venderlos, tienen un valor económico que corresponde a más de 490,000 millones de pesos. Es una cifra impactante y es la suma de todos los costos, obviamente de inversión, de producción, de traslado y también de compra que nosotros invertimos en estos alimentos que finalmente no comimos, no aprovechamos. Y nosotros a veces decimos, pues estamos alimentando a los basureros, estamos alimentando a los vertederos, porque de una manera u de otra estos alimentos que no se aprovechan llegan a su destino final, que es el vertedero. Aparte del costo económico que tienen estas pérdidas y desperdicios de alimentos, tienen consecuencia en el medio ambiente y también en la parte social. En el medio ambiente, porque estos alimentos que llegan a los vertederos producen emisiones de gases de efecto invernadero y producen más de 36 millones de toneladas de CO2, que es como si 15 millones de vehículos estuvieran prendidos al mismo tiempo a lo largo de un año en México. Entonces, es una fuente de contaminación muy, muy importante. Aparte, para producir estos alimentos también se está invirtiendo agua, se están invirtiendo recursos hídricos que pudieran abastecer a todo México por más de 2 años. Entonces, todo el agua que sería suficiente para abastecer a todo México por más de 2 años es la que se invierte en un solo año en producir frutas y verduras que nunca serán aprovechadas. Y de la misma forma también
los terrenos de cultivos, los suelos de México pierden sus características, pierden su fertilidad porque están sobreexplotados en producir frutas y verduras que definitivamente no vamos a aprovechar, que se pierden en la cosecha, en la poscosecha, que se maltratan en el traslado. Entonces, cuando llegan en una tienda de un supermercado, no son aptos para la venta, pero sí son aptos para el consumo. Pero definitivamente el supermercado los desecha porque a lo mejor no fueron manejados de la forma adecuada en el traslado. Entonces es ahí que se genera pérdidas. Nosotros como iniciativa de Pacto por la Comida estamos alineados a cumplir en nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en específico queremos incidir en que la producción, la distribución y el consumo de alimento sean más sostenibles, evitar que se generen más pérdidas y desperdicios y a la par también queremos combatir el hambre, que es la misión que tiene la Red de Bancos de Alimentos de México. Entonces, con ustedes me gustaría platicar un poco, antes de llegar a qué es Pacto por la Comida, me gustaría platicar de qué es la Red de Bancos de Alimentos de México. Si alguien no ha escuchado antes hablar de la Red de Bancos de Alimentos, me gustaría que se pudiera dar unos 2 minutos hoy para llegar a nuestra página de internet. Al final se las voy a compartir y pudiera identificar en su ciudad dónde se encuentra el banco de alimentos más cercano, solamente como referencia. Y pues nosotros tenemos una red muy extensa que se compone de 55 bancos de alimentos y es la segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo. Y estamos a lo largo de toda la República, de norte hasta el sur, sureste, y es posible que en un estado haya más de un banco. Entonces, si hoy se dan unos 2 minutos y pueden investigar en nuestra página de internet o nos buscan en redes sociales y así pueden tener una idea de dónde estamos y sobre todo qué hacemos. Como les decía, Bancos de Alimentos de México quiere combatir el hambre porque México cuenta más de 25 millones de personas en inseguridad alimentaria, en pobreza alimentaria. Quiere decir que alrededor de una persona de cada 4 no puede cumplir con las 3 comidas del día. No puede comer sus 3 alimentos en el día, no puede desayunar, no puede comer, no puede cenar. Y esa persona de cada 4 puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, una mujer embarazada, una persona con algún padecimiento, pero en México existen más de 25 millones de personas que todos los días luchan por poner alimentos sobre su mesa. Y dentro de estos 25 millones de mexicanos que no cuentan con los recursos suficientes para comer, 8 millones de personas sufren de hambre crónica, es decir, una condición de pobreza alimentaria que existe por más de 6 meses seguidos. Ya se vuelve hambre crónica. El no tener la certeza de poder comer el día de hoy, de poder cumplir con las 3 comidas del día, es una realidad muy, muy tangible. Y no me dejarán mentir mis amigos de Fundación Lala, que siempre nos apoyan con sus proyectos para la nutrición infantil, para la nutrición de las comunidades vulnerables, que sí es una realidad muy, muy tangible. Y todos los días la Red de Bancos de Alimentos, juntos con sus aliados como Fundación Lala, trata de luchar en contra de esta condición que viven más de 25 millones de mexicanos. Y esto va de la mano con la lucha que estamos emprendiendo contra las pérdidas y desperdicios, porque seguimos tirando comida cuando, si volteamos a ver, existen personas que no pueden comer. Y en México esa es una realidad muy, muy evidente. Se desperdician más de 37% de la comida que se produce, que en un año son más de 120 millones de toneladas, cuando tenemos a personas que literalmente no llegan a comer en un día entero o no saben si mañana van a poder comer las 3 comidas del día. Y entonces, ¿qué es un banco de alimentos y qué hace un banco de alimentos? Pues es como una enorme bodega donde su actividad principal es la logística y es la logística de acopio y rescate de alimentos.
rescatamos alimentos justamente que de otra forma hubiera llegado a los vertederos y lo rescatamos desde el campo, desde las centrales de abasto, desde las tiendas de autoservicios, las abarroteras, los supermercados, toda la industria restaurantera, la industria de la hospitalidad, los hoteles, y por supuesto trabajamos con aliados muy valiosos y muy valientes también como Fundación Lala. Esto es lo que hace un banco de alimentos. Y todos los días, desde muy temprano, las flotillas y los vehículos de los bancos de alimentos salen en sus rutas de acopio, en sus rutas de rescate, y tratamos de rescatar la mayor cantidad de kilos y de toneladas para alimentar a personas vulnerables, personas en inseguridad alimentaria. Y como les decía, pudimos rescatar en 2020 más de 20.4 millones de toneladas que de otra forma hubieran llegado a los vertederos, se hubieran perdido, no se hubieran podido aprovechar. 1.4 millones de personas reciben apoyo en despensas, en alimentos a lo largo de toda la red, a lo largo de todo el país, y el año pasado tocamos la cifra histórica de más de 2 millones de personas apoyadas. La pandemia nos ha golpeado muy, muy duramente, pero no hemos detenido las operaciones ni un solo día, trabajando en condiciones de seguridad, por supuesto, respetando todas las normas de seguridad y salubridad contra el COVID, pero no hemos detenido las operaciones ni un día. Y nuestros bancos han estado en primera línea apoyando a todas las personas que requerían del apoyo. Personas que de la noche a la mañana se han encontrado sin empleo, sin un ingreso fijo y que han tenido que recurrir a los bancos de alimentos. Y justamente enfrentando esas cifras enormes de más de 25 millones de personas en México que sufren inseguridad alimentaria o pobreza alimentaria. El impacto que tenemos es justamente en términos de kilos rescatados, en términos de personas apoyadas, de comunidades, de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la seguridad alimentaria y a los paquetes alimentarios que entregamos a lo largo del mes para apoyar justamente a las familias mexicanas que se encuentran en esta condición. Y aparte, los bancos de alimentos son obviamente organizaciones de la sociedad civil totalmente independientes, sin fines de lucros, sin fines políticos o partidistas, y se dedican a fomentar también los buenos hábitos en la alimentación, en la nutrición. Se dedican a proyectos productivos, se dedican al desarrollo social y psicológico de nuestros beneficiarios. No solamente entregamos despensas, sino esta despensa representa mucho más. Los alimentos son un medio para realmente asegurar bienestar en los hogares de las familias mexicanas. Entregamos mucho más que alimentos, entregamos seguridad alimentaria, entregamos la certeza de que las familias puedan comer y que los padres de familias puedan poner alimentos sobre la mesa para sus hijos, para sus seres queridos, para los adultos mayores. Estas despensas representan mucho más que kilos de alimentos. Detrás hay un trabajo enorme a lo largo de toda la red, hay un trabajo de procuración, hay un trabajo de logística, hay un trabajo de nutriólogos que están dentro de cada banco de alimentos. Por eso hoy los invito a que se den la tarea de buscar en internet o en redes sociales qué es la Red de Bancos de Alimentos de México y qué hacemos. Aparte, acaba de pasar hace apenas 10 días el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, alimentarnos es una necesidad básica. No podemos prescindir, no podemos vivir sin alimentos. Entonces, tratemos de que el alimento llegue a más personas posibles porque sí es viable, sí es posible que más personas estén bien alimentadas, mejor alimentadas y por supuesto que podamos nosotros evitar que estos alimentos que son aptos para el consumo lleguen a los vertederos en lugar de alimentar a personas que sí realmente lo necesitan. Entonces, vamos ahora a ver un poco qué se ha hecho en la problemática de pérdidas y desperdicios de alimentos, qué se ha desarrollado en nuestro país en los últimos años. La problemática de pérdidas y desperdicios de alimentos es un poco más reciente respecto al poder incidir en la problemática del hambre.
La red de bancos de alimentos tiene casi 30 años trabajando en eso, entonces no es algo tan reciente. Y la problemática de la pérdida y desperdicios se está visibilizando a partir de 2015-2016, justamente cuando la ONU marca ese objetivo de desarrollo sostenible muy claro de poder hacer las cadenas de producción, distribución y consumo más sostenibles y más responsables. Entonces nosotros como red de bancos de alimentos nos acercamos al Banco Mundial, que justo en 2017 había lanzado un estudio enfocado en México, donde evidenciaba todos los efectos de generar pérdidas y desperdicios de alimentos. O sea, todos los efectos que nosotros mismos, también como consumidores, no veamos solamente las empresas, no veamos solamente el campo mexicano, no veamos solamente las grandes cadenas de distribución, pero nosotros como consumidores también tenemos un papel en eso. Entonces, el Banco Mundial lanza ese estudio, de los cuales resultan los datos que vimos al principio de la presentación. Los efectos en el medio ambiente, los efectos económicos y los efectos sociales de seguir tirando comida, básicamente. Y entonces, ¿qué nos dice este estudio del Banco Mundial? Que nosotros como Banco de Alimentos tomamos como una guía, porque sabemos y hemos aprendido a lo largo de los años que si queremos incidir en la problemática del hambre y si queremos aliviar la problemática del hambre en México y hacer que menos personas sufran pobreza alimentaria, tenemos que atender a la par la problemática de pérdidas y desperdicios de alimentos. Las dos cuestiones, las dos problemáticas están entrelazadas. Entonces tenemos que atender una a la par de que atendemos la otra. Entonces este estudio, este marco conceptual es un poco la guía desde la cual la Red de Bancos de Alimentos de México parte para desarrollar la iniciativa de Pacto por la Comida, porque estamos analizando a lo largo de toda la cadena de producción, de distribución, de consumo, donde se encuentran estas fallas que generan las pérdidas y desperdicios. Desde el campo mexicano, desde las empresas de manufacturas, las más grandes, las empresas de distribución, de logística, y cómo también los hábitos de consumo de todos nosotros inciden en esta problemática. Entonces es así que nace Pacto por la Comida. Pacto por la Comida se lanzó en marzo de este año, oficialmente en marzo. Hicimos un evento global virtual porque la pandemia nos impide todavía hacer estos eventos masivos, presenciales, que ahora sí se extrañan un poco. Y Fundación Lala fue una de las primeras empresas que nos dio su confianza y nos dijo, sí, yo quiero ser parte de Pacto por la Comida, yo quiero mejorar mis procesos en producción, yo quiero entender qué puedo hacer más y qué puedo hacer mejor para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos. Nuestro lema prácticamente es juntos contra la pérdida y el desperdicio de alimentos porque queremos salvar la comida en México. Queremos salvar la comida en México para distribuirla y canalizarla a personas que se encuentran en pobreza alimentaria. El líder de esta iniciativa es justamente la Red de Bancos de Alimentos de México. Tenemos asesorías de organizaciones internacionales y de organizaciones, fundaciones también internacionales, porque es un proyecto totalmente innovador. Es el primer proyecto en América Latina en trabajar en forma de cooperación multisectorial para incidir en la problemática de pérdidas y desperdicios en México. Entonces, como les decía, Pacto por la Comida es justamente un acuerdo multisectorial. Nosotros queremos trabajar con empresas de distintos sectores, empresas que son de la manufactura, empresas que son del sector agrícola, empresas que son de la gran distribución, las cadenas de supermercados donde todos nosotros hacemos el súper. Si piensan en donde ustedes hacen el súper en cualquier cadena, bueno, esta empresa es una empresa que puede ser parte de Pacto por la Comida. Queremos trabajar con las organizaciones no gubernamentales, con las asociaciones civiles,
con las asociaciones de consumidores y con los consumidores también de manera individual. Entonces, es ese gran acuerdo, ese gran foro o plataforma donde todos pueden aportar su granito de arena, donde todos pueden abonar a que en México se puedan reducir las pérdidas y desperdicios. Y tenemos una meta muy, muy ambiciosa que nos marca justamente la ONU, porque al 2030 tenemos, digamos, como un punto donde vamos a hacer una evaluación como país de qué es lo que estamos haciendo en esa temática. Entonces, la meta que tenemos es reducir de hasta un 50% las pérdidas y desperdicios de alimentos como país antes del 2030. O sea, nos quedan realmente pocos años, pero todos tenemos que abonar. A veces cuando platico de lo que hacemos, mi comentario así muy, muy personal es que a veces estamos corriendo contra reloj o estamos nadando contra corriente. Porque estos números de pérdidas y desperdicios de alimentos que vimos al principio, desafortunadamente cambian de una manera muy rápida y parece que van creciendo, que van incrementando. Entonces es como luchar contra algo que es más grande que nosotros, pero realmente sí se puede y realmente sí podemos disminuir esas pérdidas y desperdicios porque cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena y al final les voy a compartir unos tips para que todos juntos podamos realmente sí poner nuestro granito de arena en esa problemática. Y justamente Pacto por la Comida acompaña y sostiene la visión que tiene la Red de Bancos de Alimentos, que tiene BAMEX, que es incidir en el hambre en la población vulnerable. Entonces nosotros, por nuestro lado, desde nuestra trinchera, trabajamos con las empresas, trabajamos con las universidades también y hacemos un trabajo de asesoría que es individual para la organización que se suma y también un trabajo colectivo. Entonces todos abonamos a que esas pérdidas y desperdicios sean menos para que haya más producto apto para el consumo humano y para la donación. Y entonces vamos de la mano con la misión de la Red de Bancos de Alimentos de México, que es combatir el hambre. Entonces, estas dos metas, estos dos objetivos son parte de Pacto por la Comida. Reducir pérdidas y desperdicios de alimentos desde la fuente y redistribuir y canalizar estos alimentos a población vulnerable en pobreza alimentaria. Esta es un poco una fotografía general de las empresas que hasta hoy se han sumado a Pacto por la Comida, nos han dado su voto de confianza y como les decía, apenas empezamos nuestras actividades oficialmente en marzo de este año. Y como les decía, Fundación Lala fue una de las primeras empresas en sumarse y nos da muchísimo orgullo que hayan aceptado este reto y que hayan querido trabajar con nosotros en esta problemática muy, muy sensible. Y como pueden ver, tenemos organizaciones de todo tipo de perfil. Tenemos las cadenas de supermercados, las grandes empresas de manufactura, las marcas que todos conocemos, que todos consumimos. Y también tenemos organizaciones que son de otro perfil, pero que también pueden abonar a la causa con asesoría técnica, investigaciones, estudios sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Un ejemplo de una acción para ir como muy, muy a la parte práctica. Bueno, ¿qué hace Pacto por la Comida? Como les decía, somos la primera iniciativa en América Latina en hacer ese tipo de trabajo. Hasta la fecha no existe en otro país de América Latina una iniciativa parecida, pero sí existen en otros países del mundo. Existen en Reino Unido, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Dinamarca. Entonces, ¿qué han hecho allá en estos otros países del mundo? Nosotros, una ventaja que tenemos es que podemos ver en estos otros países qué están haciendo y si es algo que funciona lo podemos replicar, porque somos aliados internacionales entre todas estas iniciativas hermanas que hacen prácticamente lo mismo. Como existe Pacto por la Comida en México, en Reino Unido existe la misma iniciativa con otro nombre,
En Estados Unidos igual, en Australia igual, se lanza un pacto por la comida que hace prácticamente lo mismo, que trabaja con los consumidores, que trabaja con las empresas, que genera conciencia, porque a lo mejor hay personas que aún no conocen esa problemática, o a lo mejor lo conocen, pero no saben cómo actuar. Entonces, un ejemplo que es muy interesante y deja mucho para reflexionar es esta creación de subproductos o de otras líneas de productos dentro de una cadena de supermercados. Si se dan cuenta o han visto quienes hacen compras en los mercados locales, muchas veces en los bancos de frutas y verduras vemos esas frutas y verduras un poco feitas comparadas con las que vemos en otros lados, que son perfectas en tamaños, en color, en peso, en forma, y a veces se descartan justamente por estándares de mercadotecnia las frutas y las verduras que tienen una forma diferente o que tienen un color o una apariencia diferente, no muy atractiva, pero en realidad en la esencia no cambia absolutamente nada. Entonces, esta cadena de supermercados de Reino Unido, que se llama Tesco, lanzó una línea de productos de apariencia diferentes. Ellos le llaman los perfectamente imperfectos, y para no descartar justamente una papa con una forma diferente o una zanahoria diferente o manzanas que no son tan perfectas en tamaños, entonces no las quieren desechar, no las quieren rechazar. Entonces dice, bueno, hagamos una línea de calidad inferior, de precio menor, pero que sigue cumpliendo a lo mejor con la necesidad del consumidor. Al final les voy a preguntar también si ustedes comprarían esas frutas o verduras. Yo sí las compro, porque finalmente si tengo que hacer un licuado, tengo que hacer una sopa, no me doy cuenta si la manzana estaba perfecta o si la zanahoria estaba perfecta. Las propiedades nutricionales y las calidades nutricionales no cambian. Y mis compañeras y compañeras que son nutriólogos no me dejarán mentir en que una forma diferente no implica que esa fruta y verdura tenga un aporte en vitaminas diferentes, para nada. Entonces, esa cadena de supermercados quiso hacer eso. Esta es una de las acciones que podemos implementar dentro de las cadenas de supermercados aquí en México. ¿Es posible? ¿Es viable? Sí. Estamos apoyando a todos los actores que estuvieron involucrados en el proceso de producción de estas frutas y verduras. En este caso, si pensamos a los agricultores que producen, por decir, papas, calabazas, zanahorias, cebolla, y que al momento de vender su cosecha ven rechazado su pedido o solamente el 50% del pedido pasa las pruebas y las calificaciones de los estándares de una cadena de supermercados, ¿qué pasa con todas las demás frutas y verduras que no cumplieron con esos estándares de peso, forma, apariencia y todo? Entonces, para no rechazar y para no hacer que estos productos lleguen a un vertedero o se vayan para consumo, para la alimentación de los animales, para el pienso, entonces esta cadena de supermercados dijo, bueno, yo acepto esas frutas y verduras imperfectas y hago otra línea de productos. El supermercado sigue teniendo unos ingresos económicos, ingresos adicionales de generar una nueva línea de productos. El consumidor a lo mejor acepta de manera muy positiva estos productos y estamos apoyando a toda la cadena que está detrás de estos alimentos. Estamos apoyando al campo, no estamos desperdiciando alimentos, no estamos alimentando a los vertederos y nosotros nos estamos haciendo conscientes de que sí podemos como abrir un poco más nuestros hábitos y hacer estos pequeños cambios que no nos cuestan nada al final de cuentas. Otro ejemplo es, por decir, cuando compramos productos a granel en ciertos
supermercados ahora sí se pueden empezar a ver pasillos de productos a granel, si pensamos a los cereales, cuando hablamos de alimentos que se venden a granel, las semillas, las especias, vamos al mercado mucho mejor, pero estas pequeñas acciones, estos pequeños cambios sí hacen que se disminuya significativamente el desperdicio y la pérdida de alimentos. Ahora, ¿cómo nosotros consumidores, porque finalmente todos somos consumidores, saliendo un poco de nuestro entorno laboral y familiar, todos somos consumidores? Todos tenemos un recurso, afortunadamente, que podemos invertir en comprar nuestros alimentos, y entonces, al final de cuentas, depende de nosotros cómo y dónde invertir nuestro dinero en algo tan importante que es la compra de alimentos, la nutrición y la alimentación para nosotros y para nuestras familias. Entonces, ahí para cerrar, unos tips que son justamente unas sugerencias que podemos aplicar en el día a día. Si ya lo hacen, excelente, al final me van a compartir sus tips, y si hay más, qué mejor, para que tengamos más tips para aplicar en nuestro día a día, para reducir pérdidas y desperdicios en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestro entorno, en las reuniones que podemos hacer con los familiares a distancia, porque COVID, estamos en pandemia todavía. Entonces, para empezar, una sugerencia muy, muy básica, siempre hagan una lista cuando van a hacer sus compras del súper. Siempre, siempre, siempre. Aunque luego se salen de la lista, a lo mejor en la lista hay 10 cosas, 10 productos que tenemos que comprar, luego compramos 15, 20. A mí desafortunadamente me gana la mercadotecnia, pero siempre vamos con una lista. Una listita en papel, en nuestro celular, pero siempre con una lista. No vayamos al súper a comprar así al azar o sin saber qué tenemos que comprar, qué necesitamos, o comprar así por compras sin saber efectivamente qué es lo que necesitamos. Cuando vamos al mercado o al supermercado, antes revisemos nuestra alacena, qué es lo que tengo en casa, qué es lo que necesito, qué es lo que voy a comprar, y voy con mi lista. Este es el pacto tip número 1. Pacto tip número 2, cuando estemos en el súper y estemos comprando alimentos procesados, ya sea un queso, un yogur, revisemos la fecha de caducidad, la fecha de consumo preferente, y justamente planeemos hasta cuándo queremos comer estos alimentos. Si podemos comprar alimentos con fecha corta, qué mejor, porque quiere decir que estoy planeando muy bien mi plan de alimentación semanal. Entonces puedo permitirme comprar alimentos con fecha corta, que mejor, para que estos alimentos no se saquen del supermercado y a lo mejor no se desechen. Y tener muy, muy claras estas fechas de caducidad y fecha de consumo preferente. Pacto tip número 3, busquemos en internet recetas que podamos cocinar o que podamos hacer en nuestras casas sin generar más desperdicio, o receta que podamos hacer utilizando las sobras que tenemos en casa, o si ya vemos que tenemos alimentos que están a punto de echarse a perder, estas calabazas olvidadas en el cajón del refri, o sea, estas espinacas que están casi que nos están abandonando, que ya dicen ya no quiero más, ya o me tiras o me cocinas. Entonces, todos estos alimentos, pensemos y busquemos en internet, en recetarios, en los chats y los grupos que tenemos de amigas, de mamás, de compañeros de la oficina. Oigan, compártanme una receta que puedo hacer con eso que tengo en la casa, y no lleguemos a tirar comida. Mejor la cocinemos, la procesamos y a lo mejor la guardamos, pero no la tiremos. Y pacto tip número 4, tratemos de hacer una planificación de nuestra semana. Empecemos con a lo mejor una semana, o 3 días, o el fin de semana, qué voy a comer,
que puedo cocinar, que no me quite mucho tiempo, pero que sea así rendidor, que me dé alimentos para 2, 3 días. Les juro que es una inversión de 1 hora y media, 2 horas, y pueden cocinar para tener alimentos para los siguientes 3 días. Si calculan muy, muy bien qué es lo que necesitan cuando van al súper, en una lista, si calculan qué van a comer en los siguientes 3, 4 días, una semana o todo el fin de semana, les aseguro que se van a volver expertos en no tirar comida. Acaba de pasar también el 29 de septiembre, el Día Internacional para la Concientización sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, y justamente nosotros lanzamos una campaña dentro del Pacto por la Comida, que es La comida no se tira. Entonces sería interesante hacer como un reto dentro de la familia, dentro de la oficina, en una semana, no desperdiciar comida, no tirar comida. O sea, literal, que la comida, ya sea procesada o no procesada, no llegue a la basura. Que solamente lleguen a la basura, no sé, las cáscaras de las papas que usamos, o las cáscaras de las calabazas que utilizamos para cocinar algo. Sería muy interesante poder hacer ese reto, no desperdiciar comida en lo absoluto, porque cuando tiramos comida que compramos y no comimos, que procesamos y no comimos, literal, se está yendo a la basura nuestro dinero. Entonces, y aparte, le estamos quitando alimentos a alguien que sí realmente lo necesitaba. O sea, compramos y cocinamos por puro gusto y no supimos planear muy bien qué es lo que realmente íbamos a comer, qué es lo que realmente necesitábamos. Y repito, se va nuestro dinero a la basura. Y no nos costó 2 pesos la comida que compramos. Cuesta. El rubro de la alimentación en una familia es un rubro importante, significativo, cuesta. Entonces pensemos 2 veces antes de tirar a la basura. Si ya realmente no lo podemos comer, lo llevemos a la oficina, lo compartimos, lo donamos. Oye, vecina, oye, vecino, yo no lo voy a comer, te regalo, te doy arroz que no pude comer, o esta sopa que no me estoy comiendo, o hagamos algo de verdad. Ojo, están los bancos de alimentos. Donen su comida, procesada o no procesada, a los bancos de alimentos. Entonces, vamos con el siguiente tip. Pongámonos unos 15, 20 minutos cada media hora en nuestro calendario de actividades para revisar la alacena. Se van a encontrar con cualquier tipo de cosa que ni siquiera sabían que tenían en su casa. No sé, un paquete de harina para hot cakes que ni sabían que tenían. Se lo aseguro. Podemos apostar que si hoy regresan a su casa y revisan su alacena, van a decir, ¿y eso cuándo lo compré? ¿Y eso qué hace aquí? Latas, no sé, de frijol probablemente de 2019, seguro. Estoy segurísima, porque así es. A veces se nos olvida por completo, o si lo hacen, excelente, lo mejor si lo hacen, y si no lo hacen, también háganlo hoy, lleguen a su casa así por pura curiosidad y vayan a ver qué hay en su alacena. ¿Cuántas latas de frijol tengo? ¿Cuántos kilos de arroz tengo que a lo mejor no estoy comiendo y que compré de más? Porque siempre que vamos al súper compramos arroz y frijol. Siempre nos pasa que compramos, uno nunca sabe, pero agarra ahí 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, agarra latas, porque uno nunca sabe, pero en casa tenemos de verdad latas que ya están ahí desde hace tiempo, rezagadas y que no estamos consumiendo. Entonces, eso tampoco es como sostenible, comprar de más de alimentos que ya tenemos. Entonces, cada 15 días o cada vez que vamos al súper, justo antes de hacer nuestra lista, revisemos nuestra alacena, revisemos nuestro refri para ver lo que realmente hay, lo que realmente ya tengo que consumir y lo que realmente sí tengo en mi casa y en mi refrigerador. Y aparte sirve para hacer limpieza. A ver, ¿qué es lo que está hasta el fondo de la alacena? Lo pongo más adelante para que lo tenga a la vista. Ese es un trabajo también muy visual. Tenemos que visualizar. Lo que también sirve es sacar todo de la alacena. Sacar todo de la alacena, lo pongo en la mesa, saco todo de mi refri, limpio el refri porque también es muy importante, lo pongo todo en la mesa. A ver,
tengo, qué me falta, qué voy a tirar, porque necesariamente un pequeño porcentaje siempre se va a desechar, pero tratemos de que ese porcentaje sea menor cada vez que hagamos la limpieza del refri de la alacena. Y a ver, ok, tengo esto, voy a comprar esto, hago mi lista, voy. Y luego veo cuánto gasto. A lo mejor al final del mes sí me ahorré algo y qué bueno. Como les decía, tirar alimento a la basura es tirar nuestro dinero, sin más ni menos. Y tiene efecto, por supuesto, en el medio ambiente y estamos quitando comida a las personas que lo necesitan. Ahora, el congelador, pacto tip número 6. El congelador es nuestro mejor aliado. Si aprendemos a congelar y descongelar los alimentos, podemos alargar la vida del alimento de hasta 6 meses. Si tenemos, como les decía, estas calabazas que están ya a punto de abandonarnos y decirnos o me cocinas o me tiras, no, la podemos procesar. Hacemos calabazas hervidas en crema, horneadas, asadas, como a ustedes les guste. Y una vez que esté procesada, ahí sí la podemos congelar. Y tenemos un alimento ya listo para descongelarse y lo podemos comer en cualquier momento y lo podemos, alargamos su vida de hasta 6 meses. El congelador es una de las herramientas junto con el refri, junto con el microondas, si lo tenemos, si lo usamos, son una de las herramientas más valiosas dentro de nuestra cocina y que nos puede ayudar muchísimo. También si cocinamos de más y vemos que no sé, una sopa o algo que cocinamos, no lo vamos a comer en este momento, lo podemos congelar. Excelente, o sea, congelar de verdad es una de las técnicas mejores para conservar comida y poderla consumir hasta 6 meses después. Entonces, el congelador es fundamental en nuestra cocina y en nuestra planeación. Podemos congelar todo. Podemos congelar sopas, salsas, alimentos procesados, alimentos frescos, la fruta ya picada, limpia, sin su cáscara, si queremos hacer un licuado desde el congelador directo a la licuadora y sale excelente. Hasta las rebanadas de pan las podemos congelar. Siempre, siempre, díganme si no les queda en la barra de pan que compramos, les quedan esas 2, 3 rebanadas al final que no sabemos qué hacer y se pueden congelar. Se pueden congelar, se pueden luego hacer como pan molido o se pueden descongelar directo a la tostadora o directo a la estufa o al horno y pues salen perfectas cuando ya a lo mejor no tenemos esa barra de pan que tanto queremos en nuestra casa y no queremos hacer, pues queremos hacer un sándwich. Entonces todo se puede congelar. Ahora, pacto tip número 7, lo que decíamos al principio. ¿Ustedes comprarían frutas y verduras imperfectas? Si no lo hacen, pues háganlo porque no cambia absolutamente nada en las cualidades y en las propiedades nutritivas de estos alimentos. Las frutas y las verduras que tienen una forma distinta, una apariencia distinta, son exactamente iguales en vitaminas y en propiedades nutritivas de las frutas y verduras que sí tienen una apariencia perfecta y lucen sin ningún detalle. Ahora, otro aliado en nuestra cocina también es el refrigerador. El refrigerador sí está, ¿cómo decir? Calculado o calibrado en la temperatura correcta, que hasta hay refrigeradores que marcan cuál es la temperatura correcta, ni muy, muy frío, porque puede congelar, ni muy alta la temperatura, porque no está cumpliendo, no conserva los alimentos. Los alimentos se pueden llegar a conservar por una semana. Un consejo para no echar a perder las frutas y las verduras tan rápido si las guardamos en el refrigerador, en el cajón de abajo, es quitarlas de las bolsas de plásticos. Si compramos sin bolsa de plástico, qué mejor. Y el consejo es envolver estas frutas y verduras en los trapitos de algodón, que son los mismos que se usan para envolver la tortilla. Con estos mismos trapitos de cocina podemos envolver nuestras verduras y se mantienen perfectamente intactas, sin humedad y pueden aguantar hasta más de una semana. Y si se están echando a perder, ya las cocinamos directas.
Ahora, otro tip, obviamente, si cocinamos de más, si vemos que la comida ya nos sobra y a lo mejor calculamos o planificamos mal nuestro menú de la semana, pues una sugerencia es compartir. Llevemos más comida a la oficina o compartimos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, o finalmente, si no podemos compartir con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, pues donemos estos alimentos. Siempre nos vamos a encontrar con alguien que se encuentra en la calle, que tiene hambre, que tiene sed. Este es otro punto muy importante. Los líquidos también son parte importante de nuestra alimentación, de nuestra nutrición diaria. Entonces podemos donar. Si el banco de alimentos les queda muy lejos, donen a las personas que se encuentran en la calle, donen a las personas que se encuentran en una situación de hambre, de vulnerabilidad. Y si el banco de alimentos les queda cerca de su casa o lo quieren ir a conocer, de verdad yo los invito, no solo los vean en internet o en redes sociales, pero vayan en persona. Los bancos de alimentos también funcionan gracias a los voluntarios. Los voluntarios son una parte fundamental de las actividades de un banco de alimentos. Entonces, vayan a visitarlo, vayan a verlo. Yo estoy segura que mis compañeros de la red de bancos de alimentos los van a recibir con los brazos abiertos. Cuando recibimos esas visitas, siempre es un gusto porque quiere decir que la persona está interesada en conocer, en apoyar la causa, y pueden organizar un voluntariado, pueden organizar una colecta, y definitivamente tengan la certeza que cada alimento que se dona a los bancos de alimentos llega en las manos de quienes los necesitan. Eso sin duda se lo puedo asegurar. Yo trabajé en el Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez y es una experiencia que te cambia la vida. Es una experiencia que te da una imagen que te llevas por toda la vida, y vas a apoyar definitivamente esa causa, porque sí, la alimentación es algo fundamental en nuestra vida. Sin comer no podemos vivir. Entonces, imaginen que 1 de cada 4 mexicanos no tiene para comer. Aquí hoy estamos conectados 143. Entonces, si hacemos un cálculo, 1 de cada 4 no tiene para comer. Puede ser un niño, puede ser una persona mayor, puede ser una persona embarazada, una mujer embarazada, una persona con algún padecimiento y que necesita de los alimentos. Entonces, si algo no estamos aprovechando en nuestra casa, si algo no estamos comiendo, hoy cuando vayan a revisar su alacena, si ven esas latas que ya están ahí, literal, 2018, 19, la pueden donar al Banco de Alimentos. Va a ser más que aceptada, agradecida, recibida la donación, y tengan la certeza que va a llegar en las manos de quienes más los necesitan. Y toda esa información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Bancos de Alimentos de México, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Yo estoy a su completa disposición hoy, mañana, en cualquier momento ustedes lo deseen. Les agradezco de todo corazón, les agradezco de verdad el espacio, la atención y el tiempo que se dieron hoy para escucharme, pero ahora sí es posible, yo quisiera escucharlos a ustedes. Si tienen preguntas, dudas, si quieren compartir otros tips que a lo mejor hacen en sus casas. Hay una infinidad de acciones y de tips que podemos hacer para, desde nuestra casa, literal, reducir pérdidas y desperdicios de alimentos. No solamente están, digamos, cuidando su bolsillo, que es sumamente importante. Cada quien con sus recursos hace lo que quiere, y no solamente están cuidando su finanza familiar, su economía familiar, sino también están cuidando el medio ambiente. Están haciendo algo sumamente importante, están apoyando a la causa, y definitivamente van a ser embajadores de Pacto por la Comida, y van a ser embajadores de la Red de Bancos de Alimentos de México. Y muchísimas gracias, de verdad. Gabriela, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que hemos estado recibiendo muy buenos comentarios, muchos agradecimientos. Entre las preguntas que estamos teniendo o entre la participación, nos hacen mención cuando hablabas un poquito acerca de estas grandes cadenas que participan en la reducción y en la donación de comida. Nos hacían una pregunta muy, muy importante que creo que a lo mejor sería bueno resaltar, que era ¿qué pasa con estos
microempresarios, changarreros o estas tienditas que encontramos en la esquina, ellos también participan, han participado, pueden participar, que es una de las preguntas también importantes que existen. Ellos también pueden participar y cuáles serían las formas en las cuales ellos puedan llegar a participar para que, pues como sabes, los señores que tienen tienditas son personas que, pues obviamente hay productos que se les llegan a caducar, hay productos que se les llegan a quedar y antes de que eso suceda, pues yo creo que va encaminada hacia ello la pregunta, cómo ellos pueden también apoyar a este proceso. Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente sí, estas pequeñas tienditas de la esquina, de la colonia, definitivamente sí pueden apoyar. La logística de un banco de alimentos es una logística muy grande. Es todo un reto coordinar la logística de acopio y definitivamente sabemos, porque hemos trabajado con los números, hemos trabajado con grandes tiendas de distribución, los volúmenes que se generan en las tienditas más pequeñas son menores respecto a las cantidades que se pueden generar en una tienda, en un supermercado ya un poco más grande. Entonces, definitivamente la invitación para estas pequeñas tienditas es que sí pueden definitivamente participar y que si tienen algún producto que está a punto de caducarse, que si no incide en su logística inversa, que si no es producto que tienen que regresar al proveedor, o si no es producto que ellos ya a lo mejor donan a alguna otra organización, definitivamente lo pueden llevar al banco de alimentos. Si ustedes conocen algún dueño de estas tienditas, platíquenles de la oportunidad, platíquenles de la posibilidad de donar, de hacer una donación, y pueden ubicar el banco de alimentos y llevar el producto que a lo mejor es una caja, 2 cajas de productos, que definitivamente es producto no perecedero, porque estamos hablando de galletas, de panecillos, de dulces a lo mejor, que definitivamente es producto no perecedero y que va a tener una incidencia muy importante y muy significativa dentro de las donaciones del banco. Pero yo considero que el volumen de desperdicio o de producto a punto de caducar de una tiendita de ese tamaño es menor al que puede generar un supermercado. Entonces, en ese caso, la sugerencia es que el mismo dueño de la tiendita, una vez que tenga ese producto, que pueden ser 2, 3, 4, 5 cajas, lo pueda llevar al banco de alimentos y ahí sin duda va a ser agradecida y bien recibida la donación. Pero sí, todos pueden participar, inclusive nosotros. Si nosotros tenemos de verdad esas 3 latas de frijol, esas 3 latas de atún que no estamos comiendo, ese kilo de arroz que lo compramos de más, sí, hagamos nuestra pequeña bolsita y llevémoslas al banco de alimentos. Todo suma, todo suma. En mi experiencia en bancos de alimentos, les puedo asegurar que no hay una donación pequeña. No hay una donación pequeña. Todo suma, todo aporta a la causa, todo hace volumen y con esas pequeñas donaciones, con esas pequeñas cantidades es cuando llegamos a esos grandes volúmenes de alimentos acopiados. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos a nuestra compañera Ivonne. Adelante, mi querida Ivonne. Muchas gracias. Gaby, hay varios participantes que como colaboradores se encuentran en distintas zonas de la República y ellos en sus centros de trabajo cuentan con comedores industriales que les brindan servicio a los compañeros y a veces en 3 turnos, ¿no? Por ejemplo, hablando de las plantas. Y ellos preguntan si también se puede involucrar a estos proveedores en donde pues a lo mejor hacen una cierta cantidad de alimento, la cual no llega a servirse, pero sí se cocina. ¿Cómo pudiéramos tener ese enlace entre el banco de alimentos y el proveedor en comedores industriales para donar producto que no se sirvió en plato, ¿no? Perfecto. Sí, muchísimas gracias por la pregunta y por la inquietud. Es correcto. En cualquier lugar se encuentre una cocina,
o en cualquier lugar el alimento se procese, ese lugar es definitivamente un potencial punto de prevención de pérdidas y desperdicio. Entonces, es perfectamente alineado con lo que estamos buscando. Si podemos tener la ubicación de estos comedores, vamos haciendo el enlace con el banco de alimentos más cercano y definitivamente los bancos de alimentos pueden recibir alimentos procesados. Entonces, a lo mejor esa parte logística la vemos fuera del webinar, pero sí, definitivamente se puede hacer ese enlace, se puede hacer esa vinculación y se puede rescatar ese alimento que no ha sido aprovechado, que no ha llegado a las mesas. Pero sí, el proveedor de alimentos procesados, una vez entregando, por decir, los alimentos, una vez que los empleados hayan terminado sus turnos de comida, lo que no se ha servido perfectamente puede ser entregado a los operadores del banco de alimentos más cercanos, que cuentan con vehículos que están perfectamente equipados. Si tenemos que mantener la red de frío, si tenemos que transportar alimentos que son secos o no perecederos, tengan la certeza que justamente llegando al banco de alimentos, ese alimento procesado se entrega a las personas necesitadas o a la organización que se dedica a alimentar niños, un orfanato, una casa de ancianos, un asilos. Entonces, sí, sin duda podemos hacer esa vinculación y muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que eso lo podemos checar fuera del webinar, pero ya tenemos una tarea muy grande. Perfecto. Igual compartirles que esto ya se hace con cadenas hoteleras, con otras industrias, en donde ya se cuenta con una expertise en el manejo del alimento. Entonces, no es como que se nos vaya a echar a perder en el trayecto. Pero muchas gracias, Gaby. Yo te busco después para este tema. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias. Muy bien, nos están compartiendo también por medio del chat que una de las buenas iniciativas que podrían para poder ayudar y retoman mucho esta parte de los tenderos es que pueda tener como existir un pequeño plan de comunicación, es decir, como algunos cartelones por parte de Banco de Alimentos que le puedan llegar a poner al tendero, que para que también no solamente impacte a los tenderos como tal, sino también a aquellas personas que van a comprar para que puedan tener y puedan ubicar a lo mejor algún banco de alimentos cercanos e ir a dejar como la opción, ¿no? Entonces, esta es una muy buena iniciativa. También nos vuelven a pedir que si pueden volver a compartir las redes sociales de bancos de alimentos para que estén mucho en contacto. Sí, definitivamente. Muchas gracias por esta sugerencia. Es correcto. Si pensamos que una pequeña tiendita de la esquina de nuestra calle, de nuestra colonia, ¿cuántos clientes tiene en un día? Entonces, ¿cuántos potenciales donadores o aliados podría tener el Banco de Alimento? Sí, definitivamente yo creo que es una muy buena estrategia de comunicación. He visto algunos compañeros de bancos de alimentos que están conectados, entonces pues les agradecemos el tip de la comunicación que se pudiera hacer en estas pequeñas tienditas, pero que tienen un enorme potencial. Y, por supuesto, en las grandes cadenas de supermercados, a lo mejor ya han visto estos ejemplos de campañas de comunicación externa que se han desarrollado justamente en colaboración entre el supermercado, entre otras empresas, entre otras marcas, o a lo mejor han visto productos con causa que se han hecho en este año y en años anteriores, que son los productos que apoyan a la causa de bancos de alimentos de México. Pero sí, definitivamente sería importante aprovechar este sector, este segmento de las micro o pequeñas tienditas locales, que también pueden ser un valioso aliados. Y las redes de bancos de alimentos de México nos pueden encontrar en Facebook como Bancos de Alimentos de México, en Instagram como Red Bamex, en Twitter también como Red Bamex, en LinkedIn. Tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar los videos de nuestros eventos, los videos que son como de la parte más educativa o más de capacitación, es decir, cómo funciona un banco de alimentos,
¿qué hace la red de bancos de alimentos? Y por supuesto, de la misma forma, a nosotros como Pacto por la Comida, nos pueden encontrar en LinkedIn, así Pacto por la Comida, y en Twitter, @Pacto por la Comida. Y pues cualquier otra información que necesiten, yo creo que por medio de la fundación se pueden acercar a nosotros. Igual si las plantas están ubicadas obviamente en distintos estados de la República, también ahí poder coordinar otras actividades, por decir, de voluntariado, pero yo sé que la fundación ya hace muchísimas de esas actividades, muchísimos de esos proyectos en toda la República, entonces sé que la causa de la alimentación está en las mejores manos con la Fundación Lala. Entonces, es de verdad un gran orgullo, una gran alegría para nosotros que Fundación Lala esté tan activa y tan presente en esta causa. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ivonne, ¿quieres comentar algo? Tenemos más preguntas, de hecho nos están llegando muchas preguntas por medio del chat, pero adelante, Sí. mi querida Ivonne. Sí, nada más para añadir al comentario que dice Gaby, justamente en este mes, bueno, y a lo largo de todo el año, Fundación Lala, pues es nuestra misión el poder alimentar a la población más vulnerable, entre ellos la prioridad son los niños. Entonces, en ello, justamente en este mes estamos movilizando de 25 a 27 centros de trabajo a nivel nacional, justamente a favor de la alimentación, recolectando arroz y frijol, entre otros alimentos, para justamente hacer conciencia de que todo suma, todo cuenta para ayudar a las personas. Entonces, estamos movilizando por ahí el voluntariado Lala en nuestros colaboradores y aliados para que se sumen a esta causa y bueno, pues a lo largo del año todo esto importa en cualquier mes, no nada más octubre, que es un referente por el Día Mundial de la Alimentación, pero sin embargo, estamos en esta misión, todos nosotros los que estamos ahorita convocados, hacemos un poquito para combatir el hambre. Entonces, esa era mi aportación. Ya, continúen con las preguntas. Gracias. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Me dicen respecto a los alimentos industrializados, ¿hay algún rango que podamos considerar para fechas de caducidad? Ok, yo no soy nutrióloga, pero por mi experiencia y mi aprendizaje y el trabajo con las nutriólogas y los nutriólogos dentro de los bancos de alimentos, hay una regla muy general y muy, ahora sí, a ojo de buen cubero. Porque a menos que no seamos nutriólogos, químicos de alimentos o biólogos o médicos, finalmente todos nos topamos en nuestras casas muy simple y sencillamente con un jamón, por ejemplo, o con un queso, que de verdad se nos había olvidado por completo que teníamos en nuestro refri. Si es que nos referimos a estos alimentos procesados, como los embutidos, los yogures, los lácteos, que a lo mejor son los alimentos que nos pueden generar alguna reacción, alguna alergia, son los más delicados. O por ejemplo, el pescado o los cárnicos. En general, la regla es que si se pasa la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente, la fecha de consumo preferente nos indica que es mejor consumir ese producto antes de, pero también no más allá de. Un producto con una fecha de preconsumo preferente, por decir hoy, 26 de octubre, por supuesto, si yo abro un yogur con fecha de caducidad 26 de octubre y lo abro mañana o pasado o el sábado y veo que no ha cambiado ni color, ni olor, ni su apariencia, es casi seguro que no voy a tener ningún efecto, que no voy a tener ninguna reacción. La fecha de caducidad ya es un poquito más allá en el tiempo, entonces vale la regla general que si el alimento no ha cambiado de olor, de sabor o de apariencia, no me puede generar casi seguramente ninguna reacción. Por supuesto, si a la prueba del olor o a la prueba del gusto yo lo pruebo y definitivamente es ácido o ya tiene un olor rancio, no me arriesgo. El detalle es no llegar a hacer esas pruebas. Por eso el tip de revisar constantemente tanto lo que compramos en el súper
tanto de lo que tenemos en casa, fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente es una recomendación que da la empresa productora del alimento de consumir este alimento preferentemente antes de lo que está marcado en el envase, pero lo puedo consumir también después de ciertos días, pero no más allá de mucho tiempo. Y en general vale esa regla. Sabemos que hay productos que tienen una cierta sensibilidad, que pueden alterar su inocuidad, como son justamente los lácteos, los embutidos, los cárnicos, el pescado. Hay otros productos que tienen una fecha de caducidad muy larga por ser productos secos. Por ejemplo, unas galletas, por ejemplo, los productos de panadería. Entonces, ahí sí podemos estar un poco más seguros. Pero la regla general es que si no ha cambiado de apariencia, de olor y de sabor, casi seguramente es inocuo, casi seguramente no nos va a generar ninguna reacción. Pero sí, antes de hacer las compras, revisemos siempre fecha de caducidad y fecha de consumo de preferencia para no llegar a ese punto. Esperemos que nunca haya productos caducados en nuestras casas, o que si los hay, o que si están a punto de caducar, mejor los consumimos. Perfecto, muy bien. Una segunda pregunta y también tiene que ver con esta parte de los enlatados y fechas de caducidad. ¿Qué hace el Banco de Alimentos con estos productos que ya están con más de un cierto tiempo de caducidad? Esto para no dañar y asegurar el no dañar a los usuarios para quien les llega este producto. ¿Qué sucede con estos alimentos? Muchas gracias por la pregunta. Para empezar de entrada, el producto que nosotros recibimos desde cualquier donador, sea un donador del sector agrícola, sea una empresa de manufactura, sea un supermercado, para empezar, nosotros por ley justamente de inocuidad y salubridad no podemos aceptar producto que ya esté caducado después de cierto tiempo. Y sobre todo, una vez que el producto ingresa al banco, el personal que trabaja dentro del banco y para empezar, los nutriólogos, las nutriólogas tienen la tarea de revisar ese producto, de revisar su integridad, no solamente en el embalaje, sino la integridad física del producto. Entonces se hacen pruebas al azar o pruebas con muestras del producto, es decir, tenemos que hacer esa prueba muy general de color, apariencia, sabor, olor, para cualquier tipo de producto que ingrese al banco y obviamente nuestros compañeros que son expertos en nutrición, que son químicos de alimentos. También tenemos un apoyo muy, muy grande de los estudiantes de estas carreras que son los pasantes, que pueden hacer sus prácticas en nuestros bancos de alimentos. Entonces, ellos son el filtro. Para empezar, entonces, la regla es que el donador sabe perfectamente que no puede donar alimentos que ya sean caducados después de cierta fecha. Definitivamente no los podemos recibir, no ingresan al banco de alimento. Si el producto está en fecha, entonces una vez que se ingresa pasa por esos filtros y se hace una selección. No recibimos el producto así tal cual, para nada. Se hace una selección. En este proceso de selección está nuestro personal, bueno, el personal del Banco de Alimentos y las y los voluntarios, que son sumamente importantes. Entonces, cualquier tipo de producto que sea fresco, que sea perecedero, no perecedero, que esté a punto de caducar, que esté en fecha, pasa por un proceso de selección. Entonces, definitivamente también los bancos de alimentos tienen un muy, muy pequeño, casi insignificante porcentaje de merma, que es muy, muy pequeño, pero sí lo hay, porque si el producto definitivamente está muy maltratado, imagínense un rollo de galletas completamente pulverizado, porque a veces en el manejo no adecuado del producto, a veces llegan a pasar estos ejemplos. Entonces, esto definitivamente no lo podemos entregar a una persona beneficiaria. Este producto no se puede comer, no se puede aprovechar, tenemos que respetar al beneficiario y dignificar la aportación que le estamos haciendo. Entonces, ese producto definitivamente no pasa el filtro y va a merma. Es un porcentaje muy, muy pequeño, pero los bancos de alimentos aplican filtros muy, muy rigurosos y sobre todo en el manejo y en la canalización al almacén dentro del banco de alimentos. Entonces,
tratemos que el alimento esté manejado de la mejor forma y que sí sea obviamente apto para el consumo humano, y no podemos recibir alimentos que esté fuera de fecha, definitivamente. Entonces, nosotros cuidamos muchísimo, muchísimo esa parte, porque sabemos que el alimento es de vital importancia para esas personas y no queremos generar ningún daño a quien lo reciba. Cuidamos muchísimo la parte de inocuidad, ya sea de producto fresco, frutas y verduras, perecederos. También hay bancos de alimentos que manejan todas las donaciones de Fundación Lala, entonces el producto lácteo, los yogures, los quesos. Hemos recibido donaciones también de productos cárnicos frescos. Entonces, por eso les puedo asegurar que manejamos perfectamente e integralmente toda la cadena de frío, todos los estándares de salubridad, inocuidad. Los bancos de alimentos reciben visitas periódicas por parte de la COFEPRIS para asegurar que todo ese manejo en cámaras frías o en el almacén esté perfectamente cuidado. Entonces, tengan la certeza que los bancos de alimentos no reciben producto que esté fuera de fecha y no pueden entregar producto que pueda hacer o que pueda generar algún daño en los beneficiarios. No sé si contesté la pregunta, que me dilaté mucho. Sí, muchísimas gracias, mi querida Gabriela, e incluso el usuario que está conectado como Gloria Pérez Grobas, pero efectivamente no es, también nos ayuda y nos comparte un poquito de información, sí, ya nos levantó aquí la mano, y nos dice también que se hacen exámenes bromatológicos, lo que nos comentabas, exámenes como el microscopio y demás, y nos da el donante una carta de extensión de vida. Creo que también son partes importantes que se toman y que complementan a la respuesta. Totalmente sí, es muy cierto. Mis compañeros que están en bancos de alimentos, eso lo ven todos los días, eso es trabajo de todos los días. Por eso los invito a que vayan a ver un banco de alimentos en persona. Eso les cambia completamente la película y se van a enamorar de la causa, se van a encariñar aún más. Ok, perfecto. Tenemos muchos comentarios, pero todos estos comentarios son de felicitaciones que están presentes, fundaciones, casas hogares, etcétera. Muchos de ellos están presentes y felicitan muchísimo, Gabriela, te felicitan a ti, felicitan también a nuestra área de Fundación Lala por hacer este tipo de eventos. También uno de los comentarios que creo que es válido poder retomar es que esta información es muy válida para todos, es muy importante y no solamente tendría que hacerse en una sola sesión, se tendría que replicar a escuelas, otras empresas y a todos los usuarios que se puedan hacer llegar. Muchas gracias, Fundación Lala, por el apoyo realizado. Entonces, creo que es muy padre. Nos están dando muchos comentarios de confianza, de cómo distribuyen, cómo funciona el banco de alimentos y les agradecemos muchísimo toda esta información. ¿Qué banco de alimento podría recibirnos para una visita? Nos preguntan en el chat. Nos pregunta Mayra, nada más así aparece como usuario, ¿no? Pero creo que, Mayra, si pudieses abrir tu micrófono para poder externar y para que te podamos dar como, podamos saber cuál es tu ubicación, dónde están, para que nuestros compañeros de bancos de alimentos te puedan dar una mejor referencia. Adelante, Mayra. Sí, buenos días. Buenos ¿Me días. escuchan? Sí. Mira, bueno, mi nombre es Mayra Rodríguez, estoy en representación de Hogares Providencia. Tuve un poquito de problemas, dificultades para poder ingresar por la señal. Estoy hablando de aquí de la Ciudad de México, les vuelvo a repetir, de Hogares Providencia. Y bueno, sí me interesaría, yo soy nutrióloga, pues sí visitar un banco de alimentos. Ahora sí, me gusta aportar, me gusta también que pues aprender de las demás personas, ¿no? Así como yo aporto, pues a mí en lo particular me gusta informarme y aprender más, ¿no? No quedarme nada más con lo básico. Entonces sí me gustaría saber qué banco de alimentos podría ir a visitar o pues ahora sí para tener esa experiencia, lo que tú comentabas, ¿no? Que nos invitas a que visitemos un banco para que veamos cómo trabajan, porque sí, efectivamente hay normas que se tienen que, pues llevar a cabo, más en un comedor industrial. Nosotros que somos una casa hogar, pues obviamente tenemos que llevar a cabo esas normas oficiales.
en cuanto a los alimentos que se reciben. Entonces sí, me gustaría saber qué banco de alimentos podría visitar aquí en la Ciudad de México, pues ahora sí para visitarlo, ¿no? Como tal. Por supuesto. Sí, muchas gracias por la pregunta, Mayra. Mira, solamente en la Ciudad de México tenemos 4 bancos. Tenemos ¿Sí? 4 bancos. Se llama Banco de Alimentos Ciudad de México 1, Banco de Alimentos Ciudad de México 2, Alimento para Todos, y tenemos uno un poquito más como afuera de la ciudad, que es el del Estado de México. Y cualquiera de los 4 bancos te puede recibir. El más central es Alimento para Todos, así se llama el Banco de Alimentos. Si vas a la página www.bamex.org.mx, ahí te aparece el mapa, y si le das clic a los que aparecen en Ciudad de México, te sale el número de teléfono, el correo, la dirección, las redes sociales, y con que puedas llamar o mandar un correo, puedes coordinarte con el área de administración o con el área de nutrición, porque la ventaja que tenemos es que todos los bancos en general trabajan de la misma forma. Entonces, te puedes acercar con ellos, o seguramente tienen una página de Facebook. Si te es más fácil, les puedes mandar un mensaje en el Messenger del Facebook y seguramente te van a contestar, y ellos te pueden recibir, obviamente con todas las medidas de seguridad para prevenir el contagio por COVID, pero te pueden recibir, te pueden dar un recorrido, puedes explicar que justamente eres nutrióloga y quieres conocer, que te enteraste de los bancos de alimentos en la plática con Fundación Lala. Seguramente te van a abrir las puertas. No tengo la menor duda. Ok, bueno, pues lo buscaré como me estás indicando y pues sí, me interesaría visitar, pues aprender más, ¿no? Sí, y siento que es una muy buena iniciativa, como comentaban en el chat, que pues que todos ustedes que hoy están escuchando esa charla, ya saliendo puedan ustedes darse la tarea de difundirla o de replicarla o de proponerla. Si conocen escuelas o universidades y tienen algún contacto, algún enlace y dicen, oigan, fíjate que escuché esa plática y me interesó mucho, y por qué no nos acercamos igual, de la misma forma, en la página de Bamex o en Google pone en Bancos de Alimentos de México, le va a aparecer nuestra página, y ahí ven el mapa exactamente como estaba en la presentación, y si le dan clic no sé, si están en Nuevo León, o si están en Oaxaca o en Puebla, ahí le dan clic en el mapa y les van a aparecer todos los contactos, y estoy segura de que todos mis compañeros, directores, nutriólogos, encargados de logística o de procuración, el que esté en el banco, los van a recibir con los brazos abiertos. Estoy segura que sí. Entonces, es un gracias que yo les quiero dar a ustedes por el tiempo que se dieron y por la información que hoy se pueden llevar y que pueden llevar afuera. Eso es lo más importante, que ustedes, estas 131 personas que estamos aquí y que por primera vez a lo mejor escuchan de bancos de alimentos, hoy puedan comentarles a otra persona o comentarles a una amiga o organizar una colecta, hacer de verdad algo. Se siente increíble poder donar algo que nosotros tuvimos la bendición de poder tener, la fortuna de poder tener, y que nos da la medida de la verdad de lo bendecido que somos y que estamos. Ok, pues muchas gracias por la información y pues estaré investigando. Gracias a ti, Mayra. Y gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Muy bien, dejamos antes de poder concluir palabras por parte del ingeniero José Berlanga y también de Ivonne para poder agradecerte, mi querida Gabriela. Adelante, ingeniero, muy buenos días. Adelante. Gracias, muy buenos días. Me alegra muchísimo tanta audiencia que tuvimos, y quiero destacar algo. Es la primera ocasión en que abrimos las puertas del ALA para estas actividades que son muy internas de información, de concientización, de formación, y que lo hace Universidad Lala. Entonces, gracias Universidad Lala por permitir también este espacio para que
de otras asociaciones, de otro público externo, pueda entrar al ALA y conocer lo que está haciendo y lo que está haciendo. Creo que esto hace un lazo más de cercanía entre todos nosotros, entre los bancos de alimentos y Fundación, pero también entre las asociaciones y los colaboradores de Fundación que están presentes. Estoy seguro que esta cercanía la iremos alimentando pasito a pasito, año con año, opción de trabajo con opción de trabajo. Entonces, me alegra también que hayamos podido tener esta cercanía. Y para mis compañeros del ALA, quiero comentarles que anualmente Fundación o LALA, a través de Fundación, dona del orden de 5 a 6 millones de kilolitros de productos a los bancos. Y acuérdense, para quienes somos internos, que hablamos de kilolitros porque hay algunas cosas que las medimos en kilos y otras las dimensionamos en litros. Entonces, bueno, pues es una donación muy sustantiva que desde el 2003 estamos dando a la red de bancos de alimentos de México. Seguramente habrá dudas, habrá algunas cosas y con mucho gusto estoy seguro que mis compañeras Ivonne, Carla, podrán estar en contacto con ustedes para reflexionar, para ampliar y para estas actividades que consistentemente Gabriela nos decía que se puede visitar y se puede realizar voluntariado. Entonces, por favor, pongan a chambear a Ivonne y a Carla, que ya tienen mucha chamba, pero siempre se dan un espacio para hacer algo más. Y muchísimas gracias por la respuesta, por la presencia que nos han regalado esta mañana. Perfecto, muy bien. Ivonne, ¿algo que le deseemos para cerrar la información? Sí, solamente agradecer el tiempo, el que todos se hayan unido a esta sesión para este importante tema y conocer un poco más de lo que podemos hacer de forma personal para combatir el hambre. Y bueno, pues los invitamos también al webinar que tenemos el día de mañana, también en el mismo horario, de 9 a 10 y media, con nuestro aliado Banco de Alimentos de Culiacán, con Daniel Tapia, su director, que también nos tendrá información muy relevante acerca del tema de la alimentación. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Que pasen muy buen. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Muchas gracias. Que tengan excelente martes. Gracias, buen Gusto día. saludarles. Cuídense mucho. Gracias. Dios los bendiga.